por la gracia de Dios, estaba pensando con qué íbamos a seguir. No quiere decir eso que no sé para dónde agarrar, solamente que estaba pidiendo dirección al Señor. Hay tanto que uno quisiera compartir y estaba pensando esta tarde acerca de las necesidades que tenemos como iglesia frente a el desafío de ser una iglesia saludable, como nos estamos planteando. Y quisiera tocar un tema que tiene que ver con las relaciones y que hace a la necesidad de sanar las relaciones en la iglesia. Una iglesia sana, bueno, uno de los 5 aspectos que vimos ayer justamente tiene que ver con la comunión, y es indispensable para una iglesia saludable, para que la iglesia esté sana, que estén sanas las relaciones. No puede una iglesia estar sana cuando entre los hermanos no se han sanado las relaciones. ¿Y qué es necesario para que las relaciones estén saneadas entre los hermanos? Tal vez usted va a decir, bueno, lo necesario es que no haya problemas. Eso sería lo ideal, pero es imposible. Es imposible que no haya diferencias, que no haya a veces ofensas. Santiago dice, todos, y lo dice en primera persona del plural porque él se incluye, todos ofendemos muchas veces. Y a veces, frente a esas ofensas, seguimos como estamos y nunca arreglamos las cuentas. Y por eso yo quiero hablar en esta tarde acerca del perdón y hacer un llamado a que plantemos una bandera esta tarde mirando hacia el futuro de la iglesia en Rosario. Y tal vez esta noche nos tengamos que llevar el desafío, gracias querido, de decir, tenemos que blanquear situaciones, tenemos que reconciliar, tenemos que perdonarnos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir distanciados? Tal vez dentro de la misma iglesia, tal vez entre líderes de diferentes iglesias, tal vez entre hermanos de diferentes iglesias. Pero no podemos pensar que Dios va a bendecir la iglesia mientras entre nosotros no estén las cuentas arregladas, mientras no vayamos a la cruz donde hemos encontrado el perdón y encontrar allí mismo la fortaleza para dar el perdón. A veces nos acostumbramos a convivir con la ofensa. Escuché de un matrimonio que cumplieron 50 años de casados y habían peleado toda su vida, como perro y gato. Cualquier parecido con alguien que esté presente es pura coincidencia, no estoy hablando de nadie que esté aquí, ¿no? No sé si hay alguien que tiene 50 años de casados, pero después de 50 años de llevarse como perros y gatos, claro, los hijos, llegó el momento de festejar las bodas de oro y no sabían si darle el pésame o festejarle. 50 años de sufrirse el uno al otro. Y a uno de los hijos se le ocurrió, tuvo una feliz idea, dice, ¿por qué no les regalamos unas sesiones de terapia familiar? Que vayan a tomar un poco de, hacer un aconsejamiento, vayan a recibir consejo, a ver si pueden acomodar la familia, pueden acomodar el matrimonio y pueden, qué sé yo, cuántos años más de vida le quedan. Por lo menos que se acomoden entre ellos y disfruten los últimos años que les quedan. Entonces le trajeron la noticia a los padres, bueno, festejaron, dijeron, bueno, para festejar los 50 años les vamos a dar unas sesiones de terapia familiar, acá les hemos sacado un turno para que vayan a recibir consejo matrimonial. Imagínense, empezaron a pelear los viejos, que sí, que vamos, que no vamos, que vamos con la... Y bueno, se pusieron de acuerdo, después empezaron a pelear con quién iban a ir, si iban a ir con la hija, ella quería ir con la hija y él quería ir con uno de los hijos y pelearon, bueno, hasta que se pusieron de acuerdo. Bueno, finalmente llegó el día, vino el hijo a buscarlos, cuando van a subir al auto empezaron a pelear quién se iba a sentar adelante. Y pelearon un rato, al final se sentaron los dos atrás. Y bueno, llegó el momento de la terapia y el consejero familiar que los iba a orientar cómo arreglar el matrimonio era un muchacho joven, estaba haciendo sus primeras armas. Y le caen los dos viejitos ahí, imagínense, más de 70 años, 50 años de casados, se sientan ahí. Entonces él dice,
Bueno, a ver, cuénteme cuál es el problema. Imagínese, decir eso, un matrimonio está peleado, es una bomba de tiempo, porque cada uno tiene su versión del problema. Y entonces los viejitos empezaron a pelear, no, déjame que cuento yo. No, es que déjame que les cuento yo. Y bueno, ¿y quién cuenta? Entonces, ya la discusión se había acalorado un poco, entonces el consejero dice, espere un momento, a ver, vamos a esperar que la abuela hable primero. Entonces, a ver, cuénteme, abuela. ¿Qué? Cuando le dijo cuénteme, abuela, la abuela tenía 50 años acá de cosas para contar y entró a desembuchar y empezó a mandarlo al frente al abuelo. Y empezó a contar cómo la había, todas sus quejas. Claro, y a medida que la abuela hablaba, este muchacho se fue dando cuenta que lo que esta mujer tenía era la frustración de 50 años al lado de un hombre desabrido, poco romántico, descorazonado, nunca le daba cariño. Y lo miraba a la vez al abuelo y le decía, pero ¿cómo le enseño yo a este hombre a los 70 años que tiene que ser más cariñoso con su señora? ¿Qué me va a aprender esta lección ahora? Y se le ocurrió algo, dice, y capaz que la única forma es darle un ejemplo práctico. Entonces se levantó, fue del otro lado del escritorio, la paró a la abuela, y la abuela era medio bajita, la tuvo que levantar, y la levantó y le puso un beso en los labios, le dejó la dentadura postiza tiritando, y el abuelo miraba. Entonces el consejero, creyendo que le había dado la gran lección, le dice, ve abuelo, esto que usted acaba de ver es lo que la abuela necesita. Por lo menos 2 veces por semana. Bueno, dice el abuelo, si a usted le queda bien, yo se la traigo los lunes y los miércoles. Así esperamos que otros solucionen nuestros problemas. Y pueden pasar 50 años sin solucionarlos. Y cuando nosotros hablamos del tema del perdón, nos acercamos con ciertos prejuicios al tema del perdón. Porque según de qué lado de la ofensa estemos, interpretamos esta situación como una cuestión de justicia si hemos sido ofendidos, pero cuando lo necesitamos, nos gusta hablar del perdón. Todos un día fuimos a la cruz buscando perdón. Pero a la vez nos acercamos con ciertos prejuicios por cosas que tenemos tal vez un poco mal aprendidas sobre el tema del perdón. Entonces, yo antes de abordar el texto bíblico, vamos a buscar Mateo 18, donde el Señor Jesucristo enseña sobre el tema del perdón. Y vamos a leer Mateo 18 y después, antes de analizar un poco la parábola, simplemente la vamos a mirar. Quiero que tengamos en claro qué es y qué no es el perdón. Dice Mateo 18, verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Vieron cuando vienen con la pregunta? Pero a la vez con la respuesta, ¿no? Si vienen con una pregunta no para aprender, sino para demostrar cuánto saben. ¿Cuántas veces voy a perdonar? ¿No es cierto que hasta 7, Señor? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, y ahí está lo que decíamos ayer, cómo el Señor va a poner este concepto dentro de una historia. Y empieza a contar una historia. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies,
le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Es palabra de Dios. Algo acerca del perdón. Vamos a ir poniéndolo en la pantalla para que entendamos lo que no es. Primero, el perdón no es consentir ni aprobar el comportamiento de otro. A veces pensamos que tener una actitud de perdón es ser condescendiente y terminar aceptando algo que otra persona haya hecho que es digno de ser condenado o que está mal. Pero este no es el tema que entra en el juego del perdón. Perdón no necesariamente, no te me anticipes en las pantallas, por favor. Perdonar no necesariamente es consentir ni aprobar el comportamiento de la otra persona. Segundo, perdonar obviamente no es un sentimiento. Todos sabemos que es un mandamiento. Y a veces uno de los argumentos que esgrimimos frente a esto es: bueno, pero no lo siento. En tercer lugar, perdonar no es reconciliación. Son dos cosas muy diferentes. A veces pensamos que solamente el perdón puede ocurrir cuando se puede restaurar una relación. Y no siempre perdón es reconciliación, no necesariamente. La reconciliación puede ser una consecuencia del perdón. Pero hay veces que aunque la persona perdone, nunca ocurrirá la reconciliación. ¿Cómo le explica el perdón usted a una mujer que ha sido abandonada por su esposo? ¿Tiene que perdonar? ¿Sí o no? ¿Y eso garantiza de que la relación se va a reconciliar, se va a sanar? No. ¿Cómo le explica el perdón a una persona que ha sido abusada? ¿Eso va a sanar la situación? No. El perdón, a veces nosotros lo resistimos en nuestra conciencia porque lo confundimos con un sentimiento, lo confundimos con una complicidad, con un acto de maldad, o como dijimos en tercer lugar, lo confundimos con reconciliación. En cuarto lugar, perdonar no es olvidar, de ninguna manera. Porque el perdón es algo que tengo que ejercitar cada vez que lo recuerdo. Y el día que no me acuerdo más, ya no tengo más que perdonar. Y no necesariamente perdón es olvido, porque el olvido es un acto involuntario. Usted no se olvida a propósito de las cosas. Mientras que el perdón es un acto de la voluntad. Es más, ni siquiera en el caso de Dios, perdón es olvido. Nosotros hemos malinterpretado un texto que dice que Dios no se acordará más de nuestros pecados y pensamos entonces Dios se olvida. No es lo mismo el sentido del texto, no se acordará más, que no se va a acordar, no, es que se va a olvidar. Significa es que literalmente no los va a tener más en cuenta, no existen más para Dios. Usted sabe que Dios no tiene memoria, porque no tiene pasado. La memoria es un recurso que tenemos los que vivimos el tiempo, porque tenemos pasado. Dios no tiene que acordarse de algo. Es un antropomorfismo, es decir, es una característica de los hombres que se le atribuye a Dios para que nosotros entendamos. Cuando Dios perdona, para Dios no existe más ese pecado.
Ahora, cuando yo perdono, eso no significa que me voy a olvidar. Tal vez para que entendamos mejor este cuarto punto, ahí tienen otras pantallas que explican que perdón no es olvido. Porque el olvido es la suspensión del recuerdo. El perdón es la superación del recuerdo. ¿Se entiende la diferencia? Repito, el olvido es la suspensión del recuerdo, mientras que el perdón es la superación del recuerdo. Es decir, que aunque lo recuerdo, no lo recuerdo como protagonista, sino como espectador a la ofensa. Alguien ha dicho que la avispa de la ofensa puede volver a revolotear, pero ya no tiene el aguijón. Una cosa es que yo recuerde que el invierno pasado, en un campamento, pasé mucho frío. Pero otra cosa es que yo al recordarlo me ponga a tiritar. Y es decir, yo puedo recordar desde este momento como espectador del hecho y ya no como parte como protagonista del hecho. Por eso el olvido, a veces nosotros pensamos que no hemos perdonado porque nos recordamos tal vez una ofensa que nos han hecho. Algunas cosas más que puedo explicar para argumentar que perdonar no es olvido. El olvido es la negación de lo ocurrido. El perdón es la afirmación de lo asumido con dignidad. En tercer lugar, el olvido nos vuelve a foja cero. El perdón nos impulsa a crecer a partir de una ofensa. Algo más. El olvido es involuntario, como ya lo hemos mencionado. El perdón es un acto de la voluntad. Algo más. El olvido es una pérdida fatal y el perdón es una ganancia moral. No sé si hay algo más sobre esto. El daño más grande en las emociones no viene del recuerdo sufrido, sino del rencor que se construye sobre ese recuerdo. Usted no tiene que traumarse por el hecho de que recuerda algo, porque el daño más grande de las emociones no viene del recuerdo sufrido, sino del rencor que yo empiezo a construir sobre ese recuerdo. Y lo que hace el perdón es desactivar el rencor que psicológicamente empezamos a construir sobre el recuerdo. Sé que es un tema bastante amplio y tendría que explicar de una manera práctica, y el Nuevo Testamento enseña de una manera muy práctica cómo se desactiva este proceso. No podemos desarrollar todo el tema esta noche, pero al menos para que tengan una idea de que cuando nos estamos acercando al tema del perdón, no necesariamente estamos hablando de que vamos a olvidar, pero sí hay una actitud que debemos tomar, y es una decisión que debemos tomar delante de Dios. Y entonces lo que vamos a analizar es justamente esto, que el perdón, más que algo entre la persona el ofensor y el ofendido, es algo entre el ofendido y Dios, en primer lugar. Cuando nos acercamos a esta parábola de Mateo 18, y allí ustedes la van a empezar a ver cómo la vamos a desdoblar. En primer lugar, vamos a ver que toda la parábola se desarrolla, como siempre, las parábolas del Señor, a partir de una pregunta. Y hay una razón muy particular por la cual surge esta pregunta. Esperen, yo te voy a ir dando el avance. Un día, estando el Señor del otro lado del Jordán, en la región de Perea, desautorizó la enseñanza de los fariseos. Hay casi 50 referencias del perdón en las enseñanzas de Jesús en los evangelios. O sea que el perdón está siendo un tema recurrente para aquellos que son discípulos del Señor. Es decir, que es imposible preciarse de ser un discípulo del Señor y no tener aprendido ni ejercitado el tema del perdón. Y los discípulos notaron que el perdón era un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. Hasta cuando les enseñó a orar, tocó el tema del perdón. Pero un día, estando del otro lado del Jordán, en la región de Perea, Jesús desautorizó a los fariseos, porque los fariseos habían interpretado el manejo de las relaciones de esta manera: si una persona me ofende, yo tengo el derecho a la venganza. Ellos habían tomado la aplicación del ojo por ojo y diente por diente, que era una ordenanza para los jueces de Israel, no para las personas,
para que siempre el castigo sea proporcional a la ofensa. Entonces, tomaron esto diciendo, bueno, cuando una persona me ofende, yo tengo el derecho a la venganza, pero hay un límite. Y es que cuando una persona me ofende, tengo que esperar a que me ofenda 3 veces. Y recién, después de la tercera ofensa, tengo el derecho a la venganza. Esto lo tomaban de una interpretación, ahí van a ver el pasaje, de una porción muy conocida que ustedes pueden leer en el libro de Amós. Todo el desarrollo de la profecía de Amós tiene esta declaración como encabezado. Dios va juzgando a las naciones que rodean a Israel y va diciendo esto: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Después dice, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo. Por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo. Y nación tras nación Dios va diciendo, la paciencia de Dios tiene un límite. Y entonces Dios está mostrándole que el juicio llega cuando la nación ha practicado el 4º pecado. Lo que está diciendo metafóricamente Dios a través del profeta Amós, por 3 pecados y por el 4º no revocaré mi castigo. ¿Qué está diciendo? Te tuve paciencia una vez, te perdoné 2, te perdoné 3, y entonces ha llegado el momento de que dé la sentencia. Entonces los fariseos y los rabinos tomaron esta enseñanza y dijeron, muy bien, cuando la persona comete el 4º pecado, ya estamos en nuestro derecho de ejercer la venganza. Pues, si Dios perdona solamente 3 veces, ¿ves el problema de una mala interpretación? Ellos están interpretando literalmente esto. No se dan cuenta que es una metáfora. Entonces ellos decían, si Dios perdona 3 veces, sería muy presumido de nuestra parte pretender ser más pacientes que Dios. Y para regular las relaciones es necesario que nosotros pongamos un límite. Así que, después que la persona nos haya ofendido 3 veces, estamos en derecho a la venganza. Ahora imagínate, si alguien te ofendía una vez, se la dejabas pasar, lo perdonabas. Te ofendía la segunda, te ofendía la tercera, y te estás mordiendo. Entonces estás esperando que te ofenda una vez más, porque mirá, si te ofendían 3 veces y no había una cuarta, no te da el derecho a la venganza, y casi como que necesitas la última para poder vengarte. Y entonces un día, estando en Perea, Jesús dijo, eso es una mala interpretación de la palabra de Dios. Y dijo esta porción que ustedes van a ver ahora ahí, Lucas capítulo 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces volviere, lo vas a tener que perdonar 7 veces. ¡Wow! Imagínense esto, cómo habrá sonado en la conciencia de los discípulos. Ellos tenían aprendido de su estructura religiosa que el límite era 3. Y ahora el Señor le levantó el estándar a 7. Y el Señor le dijo, desautorizando a los fariseos, no es hasta 3. Te voy a decir más. Si te ofendes 7 veces en un día, le tienes que perdonar 7 veces. Y Pedro se quedó con esto. Dijo, así que no es hasta 3, es hasta 7. Y entonces ahora él sabía más que los rabinos. Y llamaba a otro y decía, ¿cuántas veces hay que perdonar? 3. No, no es 3, es 7. Vos porque no sabés hacer exégesis, porque has interpretado mal el libro de Amós. Y si fueras al seminario bíblico al que yo he ido. Y entonces un día estaba Jesús enseñando y él sacó chapa de teólogo delante de todos los discípulos y dijo esta pregunta que le hemos leído. Entonces dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7, ¿no es cierto? Para que todos sepan que él había aprendido la lección que habían dado antes. Y entonces Jesús se dio vuelta y le dijo, Pedro, si me vas a tomar literalmente, como me tomaron los rabinos, te voy a decir que hasta 70 veces 7. ¡Wow! Y le tiró la estantería al suelo. 70 veces 7. Así que ahora pasábamos de 3 a 7. Y ahora de 7 se nos lleva a 490, pero en un día. Ahora, esto es casi un perdón por minuto. ¡Wow! ¿Sabe qué está diciendo? Es imposible llevar un registro de la ofensa.
El perdón esencialmente es no llevar un registro. Lo que el Señor le está diciendo es que tenés que olvidarte de estar tabulando todas las ofensas para tener la oportunidad de la descarga. Y entonces, para poder explicarle esto, viene ahí justamente el tema de la parábola. Entonces ahora viene la explicación. Ustedes saben, hemos leído la historia, cómo el Señor le va a enseñar la manera de sanar las relaciones. Y le contó la historia de un rey. Los reyes tenían administradores, gobernadores, o si le quieres llamar sátrapas, que les asignaban ciertos distritos en los que tenían que trabajar y administraban las finanzas. Por eso se habla de montos tan grandes. Y entonces después había una rendición de cuenta de esos, podríamos actualizar esta historia diciendo, las provincias tenían que rendir al ejecutivo y le tenían que rendir al rey toda la administración. Y cuando hicieron la cuenta, el Señor dice, miren, saltó uno que tenía 10.000 talentos de deuda. Si usted saca más o menos la cuenta, la tiene allí puesta. Son más o menos 17 años de trabajo. Pero quiero que vean esto. El templo de Salomón había costado 8.000 talentos. Este tipo debía 10.000. O sea que debía el templo y un poquito más. Esto es peor que la deuda externa. ¿Cuándo la va? Ahora miren el humor con el que Jesús trabaja el relato. Imagínense los discípulos riéndose de un tipo que debe más de lo que vale el templo, diciendo, ten paciencia y te lo pagaré. Es una locura. Un tipo que debe 13 millones de dólares y le está diciendo a su patrón, aguantame un cachito que yo te lo voy a pagar. Es una burla. Es increíble cómo Jesús maneja el relato para atrapar a los que están escuchándole. Es decir, es tan ridículo lo que está diciendo que la única chance que tiene este hombre es que el rey le otorgue el perdón. Y entonces el rey, ¿qué hizo? Le dijo, te absuelvo, te perdono la deuda. Imagínense el alivio. Entonces el tipo sale contento que le habían perdonado la deuda y encuentra otro que le debía una suma ínfima. Y dice el Señor, lo asfixiaba, es decir, literalmente lo agarró del cuello y no lo soltaba. Y le decía, pagame lo que me debes. Pagame lo que me debes. Y él le dijo exactamente lo mismo. Note la manera en que el Señor repite, como para que su conciencia tendría que haber recordado que él en algún momento había necesitado ese perdón que otro ahora le estaba pidiendo. Ahora, ¿ves cómo Jesús está extrapolando la situación? El perdón que un día él necesitó, ahora alguien se lo está reclamando. Su conciencia le tendría que haber recordado, porque las mismas palabras que él dijo, ahora alguien se las está diciendo. Teneme paciencia y te lo voy a pagar. Pero él no quiso y fue y lo entregó a la cárcel. Entonces el rey, cuando se enteró de la situación, lo mandó llamar. Y le dijo, siervo malvado, toda esa deuda te perdoné y vos no pudiste perdonar a otro. Ahora, acá viene el principio que vamos a estudiar. Y es justamente la manera en que el Señor va a aplicar la enseñanza. Porque es algo sumamente sugestivo que a nosotros nos surge indignación de que esta persona haya reclamado una deuda que era legítima. ¿Cuál es el problema? Si a él le debían, ¿está bien que él cobre? ¿Sí o no? ¿Está reclamando algo legítimo? Pero ¿por qué surge en nosotros una sensación, un sabor a injusticia? ¿Por qué? Si lo que él está reclamando es justo, ¿por qué a nosotros nos suena una situación injusta? No por lo que está ocurriendo en la situación presente, sino por la experiencia que él había tenido en el pasado. Ahora escúchame bien, el punto del perdón es este, que la falta de perdón no es tanto una ofensa a quien nos ha ofendido, sino una ofensa a quien primero nos ha perdonado. La falta de perdón no es un agravio a quien me ha ofendido, es un agravio a quien me ha perdonado. Y ese es el problema. Es que este hombre, en la falta de perdón hacia quien le debía, estaba agraviando a aquel que primero le había perdonado. ¿Se entiende la idea?
Bueno, aquí tenemos algunos principios. El perdón que damos está directamente relacionado con el perdón que recibimos. No se puede separar. Por eso el Señor termina diciendo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no les perdonará su Padre que está en los cielos. ¿Sabe que el único comentario que Jesús hizo al Padre Nuestro tiene que ver con el perdón? El Padre Nuestro toca varios temas. Sin embargo, el Señor Jesucristo, después que dijo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, amén, dijo, voy a hacer un comentario, una nota al pie del Padre Nuestro. ¿Y qué parte del Padre Nuestro explicó? ¿Cómo termina? Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no les perdonará vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que yo no puedo ni disfrutar ni apropiarme del perdón de Dios en la medida que no lo estoy compartiendo. A ver, cuando yo recibo el perdón, ¿sabe que Dios me da el perdón? Y yo me convierto en administrador del perdón para mis hermanos. Así que el perdón que yo he recibido es un perdón que yo tengo que dispensar a otros. Y ahí está el problema. Es el agravio al nombre de Dios, que un día nosotros fuimos a la cruz y necesitamos ese perdón, y ahora no queremos compartirlo con quienes nos han ofendido. Otro principio es que no hay una persona más obligada a perdonar que aquel que ha sido perdonado. Obviamente, por lo que ya hemos dicho, que es el último principio que está allí, que la falta de perdón no es tanto un agravio a quien nos ha ofendido, sino a quien nos ha perdonado. Porque ese perdón que yo he recibido lo tenía que transmitir, lo tenía que pasar a otros, lo tenía que compartir con otros. Sin embargo, cuando alguien me ha ofendido, empiezo a hablar de justicia y de venganza. Y usted sabe que la venganza no es pecado. Lo que ocurre con la venganza, porque si no, Dios no diría mía es la venganza. Dios diría mía es la venganza si la venganza fuese pecado. El problema con la venganza, que es una prerrogativa divina, es que Dios nunca delegó esto a un hombre. Es mía la venganza, dijo el Señor. Y ese es el problema con la venganza, que es querer usurpar el trono de Dios. ¿Sabe que Dios, ni siquiera Dios el Padre tomó la atribución de juzgar, porque Él delegó todo juicio en el Hijo? El Señor Jesucristo dijo, el Padre a nadie juzga, todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Es decir que estamos tomando un lugar que ni siquiera Dios el Padre ha querido tomar, porque ese lugar lo ha dejado solamente para Jesucristo, quien es el que va a juzgar. La venganza es del Señor, no es prerrogativa humana. Entonces aquí tenemos una sola opción. Dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad a cada uno las ofensas. Ahora fíjese, cuando estéis orando, o sea que es algo primero entre yo y Dios. Es decir, es entregar a Dios el derecho de considerar a mi hermano en deuda conmigo. Es compartirle a él el perdón que Dios me ha dado. Tal vez todos ustedes conocen la historia de esta chica que va a aparecer allí en la foto. La famosa chica de la foto. Déjala por favor como estaba antes, ahí está. A los 9 años, alcanzada por una bomba de napalm, con ese alquitrán que incendiaba todo. Y esta niña fue alcanzada por el fuego, casi el 70% de su cuerpo quemado. No sé si han escuchado el testimonio de Charles Colson, que en ese momento estaba trabajando justamente para el presidente Nixon. Y él cuenta cuando esa mañana él sube a la limusina yendo a la casa de gobierno de los Estados Unidos y abre el diario. Y esta foto dio vuelta al mundo. Y él quedó impactado por esto. La historia de esta niña es una historia muy triste. Ella cuenta el mundo oscuro en el que ella quedó sumida después de esta experiencia. El mismo fotógrafo que tomó la foto le salvó la vida.
Pasó operaciones y operaciones donde la ponían en tinajas de agua y con algunas esencias especiales para ir despegando la piel. Si te pueden ver tal vez alguna foto que tienen ahí de ella, ponémela esa. Bueno, la ven un poco más grande. Ella es embajadora de las Naciones Unidas, es una trabajadora incansable por la paz mundial. Ustedes saben que llegó un momento en que, bueno, fue usada ella como propaganda contra los americanos, y llegó a ser un momento donde ella se hastió tanto de toda esta situación, pero ella cuenta el odio que ella sentía y cómo ella se preguntaba una y otra vez, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Es largo de contar su historia, pero ella fue a estudiar a Cuba y luego se casó y luego desertó en un aterrizaje de tránsito que hacía el avión en Canadá, y ella conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando ella recibe el perdón de Dios, lo primero que empieza a lidiar es con el recuerdo que todavía llevan marcas en su cuerpo. Y es que ahora, al recibir el perdón, yo tengo la obligación de dar este perdón. Imagínense que cuando nosotros hablamos del perdón, sin darnos cuenta, un rostro viene a nuestra cabeza, una escena, una persona. Y cuando se cumplieron 50 años de la guerra, y allí ustedes van a ver una foto, el famoso monumento de Wall, que es simplemente una pared, ahí está ella llorando en el discurso, y allí están los nombres de todos los caídos, y en un intento de pacificación, ella fue invitada a hablar a los excombatientes. Y en ese discurso, ella dijo algunas cosas interesantes que yo quiero leerles. Se paró ante excombatientes que habían estado bombardeando su propia tierra, su propia casa, y que habían matado a sus familiares. Y dijo, como saben, yo soy la niña de la foto, pero no quiero hablar de la guerra, porque ya no puedo cambiar la historia. He sufrido mucho dolor físico, emocional, y a veces he pensado que ya no iba a sobrevivir. Pero Dios, que me salvó y me perdonó y me dio esperanza, me dio fuerzas para seguir. Si yo pudiese hablar con el piloto que tiró aquella bomba, que fue la que produjo el incendio que quemó el 70% de su cuerpo, le diría que aunque no podemos cambiar la historia, podemos hacer algo para que el futuro sea distinto. Ella no sabía que en el auditorio estaba el piloto. Y después que ella pronunció ese emocionado discurso y todos le aplaudieron, alguien se levantó desde los asientos y le llevó a la gente de seguridad un papel. Y pronto esta persona le llevó el papel a Kim, y el papel decía, yo soy el piloto, necesito hablar con usted. Había llegado el momento en que ella tenía que compartir el perdón que Dios le había dado. Y ella cuenta cómo ese fue el momento cuando sintió que su alma se empezaba a sanar. Que así como había trabajado tanto tiempo para esperar que cicatrice su piel, ahora empezaba a sentir que empezaba a cicatrizar su alma. Y cuando tuvo a este militar frente suyo, con dolor, con lágrimas, con una mezcla de sentimientos, como dijimos al principio, perdón no es olvido. ¿Quién va a olvidar una cosa así? Ella abrazó a este hombre y le dijo, solo porque Dios me ha perdonado, creo que tengo la fortaleza para decirte que te perdono. Y ella cuenta cómo esto empezó a liberar su alma. Y que sabe, la parábola de Jesús
el que termina siendo preso es justamente el que recibió perdón, pero después se negó a darlo. Y alguien lo ha resumido así: perdonar es abrir una cárcel y dejar libre a un preso, y después descubrir que el preso era uno mismo. Porque jamás podrás ser libre en tus relaciones a menos que no estés dispuesto a dar el paso que primero el Señor dio por vos. ¿Crees que es posible iglesias sanas con relaciones enfermas? ¿Con rencores de años? ¿Con historias y más historias? Mientras nos reunimos cada domingo a celebrar el perdón de Dios. ¿A qué nos reunimos? ¿Sabe que cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar la cena del Señor, estamos recordando el precio del perdón? Y yo no vengo a recordar cuánto valgo yo para Dios. Vengo a recordar también cuánto vale mi hermano para Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la cena del Señor, le dice a los corintios: ustedes están menospreciando la iglesia, le están quitando el precio. Fíjese que en el mismo contexto donde habla de la cena dice: ustedes están menospreciando la iglesia, porque no se perdonan unos a otros. Porque uno dice: yo soy de Pablo, el otro dice: yo soy de Cefas. Y entonces el sectarismo hace que se menosprecien. ¿Qué es menosprecio? Es quitar el precio. ¿Y cuál es el precio que tiene la iglesia? La sangre de Cristo. Así que mientras estamos celebrando el precio que Cristo pagó por la iglesia, a la vez le estamos quitando el precio con nuestras críticas, con nuestra murmuración, con nuestra falta de aceptación, con nuestra falta de perdón, con nuestra actitud de juicio. Y yo quiero decirle, iglesia de Rosario, que tal vez tenemos que pedirle perdón a las generaciones más jóvenes. No les hemos dado el ejemplo que debíamos darle. Y habría que pedirle perdón que a veces no han escuchado más que críticas y no han visto más que divisiones. Hagámosle a las generaciones que vienen un camino más fácil, que ellos puedan ver en nosotros una actitud de comunión, de gracia, de perdón. Tal vez muy diferente hubiese sido la historia del Evangelio en esta ciudad. Tal vez podríamos haber impactado esta ciudad de otra manera. Estudie todo el Nuevo Testamento y va a ver que solamente cuando la iglesia estaba unida, Dios la hacía crecer. De Hechos 2, que lo menciona de esa manera, en adelante, todas las citas al crecimiento de la iglesia, primero se menciona la comunión de la iglesia. No hay crecimiento en una iglesia que no está sana. La oveja enferma nunca da cría. Y cuando usted tiene ovejitas que tienen rencores por años, se van a alimentar, van a engordar, pero nunca se van a reproducir. ¿Y sabe qué? Tenemos rebaños de ovejas tal vez demasiado pesadas, pero no se están reproduciendo. ¿Sabe que hay una manera muy práctica y gráfica de hacer un compromiso de amor? Usted sabe que todos los pactos han tenido siempre una manera de simbolizar un pacto, como el pacto de Noé, de Dios con Noé, que tenía el arco iris, el pacto con Abraham, la circuncisión, el nuevo pacto, la cena del Señor. Usted sabe que el pacto, bueno, nosotros usamos las alianzas para el pacto de amor, pero el pacto de respeto, de afecto, de amistad mutua, es justamente el de David y Jonatán. Creo que hace unos 5 o 6 años expliqué esto en una conferencia aquí en Rosario. Y es justamente cuando Jonatán quiere sellar ese compromiso, decir, va a haber unidad entre nosotros. ¿Se acuerda lo que él hace? Él agarra y se toma su vestido de príncipe y se lo da y lo viste a David. Ahora, imagínese, él tenía la ropa de príncipe y lo viste a David. Significa, estamos identificados. Ahora el que te ve a vos, me ve a mí.
Pero no hizo solamente eso. Él tomó sus armas. ¿Se acuerdan? Que le dio su arco, su flecha, le dio sus armas a David. Significa, nosotros no somos enemigos. Mis armas son tus armas. Ayer hablábamos de que un hombre de Dios se conoce por las cosas por las que pelea. Y lamentablemente no hemos entendido a veces que la pelea hay que darla hacia afuera y a veces la estamos dando hacia adentro. Jonatán le dio las armas. Si le da la ropa, estamos identificados. El que te ve a vos, me ve a mí. Le da las armas, tus enemigos son mis enemigos. Pero había una forma muy particular y práctica, y tal vez es la forma que nosotros tendríamos que terminar esta noche. Es la manera en que se sella un pacto de comunión. Y usted sabe que había un cinto que se llamaba el talabarte, que es el lugar donde siempre se escondía un arma corta, un cuchillo. Recuerda que el segundo juez de Israel entró en la presencia del rey enemigo, y da un detalle la Biblia de que él era zurdo, así que posiblemente ha tenido en su talabarte escondido un cuchillo en el lado derecho para sacarlo. No sé si lo han palpado mal de armas, tal vez lo han tocado del otro lado. Normalmente el cuchillo se llevaba en el talabarte escondido del otro lado, el lado izquierdo, para sacarlo con la mano derecha. Pero el segundo juez de Israel entró en la presencia del rey enemigo. Dice la Biblia que lo atravesó con un cuchillo que llevaba escondido en su talabarte. Y Jonatán, ¿sabe lo que hizo? Entregó el talabarte. ¿Y sabe lo que era entregar el talabarte? Es simplemente decir, no tengo armas escondidas. Porque yo te puedo dar mi vestido, yo te puedo dar mis armas, pero me guardo un cuchillo por las dudas. He visto iglesias estancadas por años, y cuando uno se sienta a conversar con la gente, se empieza a dar cuenta de cosas que empiezan a salir. Y son cartas que van guardando en la manga, ¿no? Y no, yo lo tengo guardado y todavía no se lo dije, pero lo tengo ya en algún momentito, ya en la próxima reunión de comisión que hagamos se lo voy a decir. Y lo tenemos ahí, después, medio en broma, medio en serio, lo clavamos. ¿Sabe que entregar el talabarte es, hermano, decir a un hermano, vos te podés dar vuelta, yo nunca te clavaría un cuchillo por la espalda? Imagínese una iglesia donde cada hermano pudiese decir a cada hermano, no tengo armas escondidas con vos. Tal vez hemos tenido diferencias, hemos discutido, pero como decíamos esta mañana, estamos unidos por la sangre de la cruz. Esto es mucho más que mi compromiso familiar sanguíneo. Yo estoy unido a mis hermanos carnales por la sangre de mis padres, pero estoy unido a mis hermanos en la fe por la sangre de Cristo. No tiene idea lo que Dios va a hacer si la iglesia puede tal vez a partir de esta noche tomar esta decisión. Y yo quisiera animarte que puedas abrir la cárcel esta noche y dejar libre ese prisionero que eres tú mismo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y tal vez tienes que perdonar esta noche a tu cónyuge, a tu hermano, a un amigo, tal vez a alguien que ya no está vivo, no sé quién. Pero es una entrega que tú tienes que hacer delante de Dios esta noche. Y tienes que entregar esa ofensa al Señor. Días pasados estaba tipeando un estudio que estaba por dar mi esposa a un grupo de mujeres, y me llamó la atención una frase que ella había puesto que decía, dale tus papeles a tu abogado, dale los papeles a tu abogado. Y tenía el pasaje ese del Señor Jesucristo, que cuando a Él le ofendían, Él le entregaba la causa al que juzga justamente. Y me gustó la idea. ¿Qué tal si en vez de tomar esos papeles que recuerdan las ofensas y revisarlos como un álbum de foto vieja para ir lamiendo nuestras heridas y suicidándonos lentamente con las ofensas que alguien me hizo, con la crítica que alguien hizo? ¿Qué tal si tomamos esos papeles y se los damos al abogado esta noche? ¿Por qué no se los damos al Señor? Y quiero animarte, mi hermano, que puedas
levantarte apenas termina esta reunión ahora. Capaz que sería mejor terminar sin anuncios, sin nada. Vamos a tener ahora un intervalo y después vamos a seguir con la reunión. Creo que es así el programa. Pero qué bueno sería si podemos levantarnos. Y aunque no tengas una ofensa con un hermano, simplemente para manifestarle tu amor en Cristo, puedes decirle: mi hermano, sabes que te entrego mi talabarte, tenés mi talabarte, podés darle la espalda, podés moverte con libertad, yo nunca te voy a clavar un puñal por atrás. Si tal vez en una señal de comunión podemos decir a un hermano y a cada hermano de nuestra congregación o de otras congregaciones, decir: no tengo armas escondidas. Señor, estamos necesitando empezar de nuevo. No podemos avanzar, no puede haber sanidad, no podemos ser una iglesia saludable con armas escondidas. Señor, aquí hay hermanos, hermanas que esta noche tienen que entregar su talabarte. Y queremos pedirte que ahora tú estés poniéndonos bajo convicción. Tal vez tu Espíritu Santo va a estar recordándonos que tenemos que perdonar. Va a estar guiándonos a poder bendecir a otros hermanos a quienes necesitamos confirmarle y recordarle que les amamos. Señor, pedimos que tu Espíritu se manifieste ahora en la comunión de tu pueblo. Que al compartir podamos abrazarnos en el amor del Señor y podamos crear aquí un espíritu de unidad donde se haya un ambiente propicio para que si hay hermanos que tienen que perdonarse, que tienen que entregar su talabarte, puedan hacerlo en libertad, sabiendo que algo nuevo empieza a gestarse, porque estamos libres para recibir tus bendiciones, libres para compartir tu evangelio, libres para alcanzar a otros, libres para servir, libres para disfrutar todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Señor, esta es nuestra oración y es nuestro anhelo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.